Estamos en el capítulo 15 del libro de Romanos y Pablo escribió esta carta que tiene 16 capítulos y habla acerca de lo que es la gracia de Dios y todo lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. Pero es interesante que después de explicar todo lo que Dios ha hecho, dedica casi 2 capítulos enteros para hablar de la relación de la gente dentro de la iglesia de Roma. Se dice que cuando una persona está pasando por momentos difíciles, pruebas, problemas, la tendencia es mirar hacia adentro de nosotros, mirar hacia nosotros mismos y no ver más allá que lo que tenemos delante nuestro. Cuando se escribió la carta a los romanos, en Roma estaba comenzando la persecución a la iglesia y los hermanos frente a ese peligro estaban cerrándose hacia los demás y se cerraban entre ellos y miraban con desconfianza a los que venían de afuera, veían con desconfianza a los que eran diferentes y empezaron ciertos problemas allí. Y Pablo escribe esta carta y dedica 2 capítulos enteros para ayudarles a mirar más allá el plan que Dios tenía para su iglesia, qué es lo que Dios quería hacer con ellos y a través de ellos en esa situación en que ellos estaban pasando. Y por eso estuvimos viendo varias semanas que Pablo escribe a esta congregación donde había gente de 2 grupos con 2 trasfondos totalmente distintos. Y siempre que hay personas con trasfondo distinto, hay choques, hay costumbres diferentes y hay problemas que se suceden, ¿no? Esto sucede en la iglesia, sucede en el matrimonio, sucede en la familia. Siempre que hay diferencias de cultura, de trasfondo, surgen problemas. Pero habíamos estado viendo la semana anterior el capítulo 15, versículo 5, que dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Y habíamos dicho que el mismo sentir no lo da el pensar igual, el ser igual, el vestirse igual, el hacer las mismas cosas. El mismo sentir lo da el amor a Jesús. Cuando 2 personas aman a Jesús con todo su corazón, se sienten que son familia con otro. Sí. Así que dice que el versículo 6, para que unánimes, en una sola alma, habíamos dicho, a una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver solamente un versículo, el versículo 7, que él saca como conclusión y dice lo siguiente. El versículo 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recíbanse unos a otros, así como Cristo los recibió a ustedes, dice. No. Y Pablo nos da aquí una manera práctica de relacionarnos nosotros unos con otros. La palabra recibir significa aceptar a la otra persona. ¿Sí? Cuando los que son casados prometieron, recibes como esposa o aceptas como esposa o como esposo a fulanito de tal, ustedes dijeron sí. ¿Y qué dijeron? Que lo recibían así como estaba. Sí. Por dentro la esposa piensa: yo un día esto y esto no me gusta de mi esposito, pero yo lo voy a cambiar con mi amor. Mentira, no lo cambia nada, ¿no? Pero decimos: acepto así como está, ¿no? Eso es recibir, aceptar. Y Pablo dice: así como Cristo los aceptó y los recibió a ustedes, dice, recíbanse y acepten unos a otros, sin intentar cambiar al otro, sin intentar manipular al otro, sin intentar que sea como tú quieres. Dice: recíbelo. ¿Sí? Y así dice que debemos recibirlo así como Jesús nos recibió a nosotros. ¿Cómo te recibió el Señor? ¿Cómo estabas
cuando el Señor te recibió. ¿Te acuerdas? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estabas tú cuando el Señor Jesús te recibió como hijo o como hija? ¿Estábamos rebeldes? ¿Estábamos con nuestro corazón deshecho, sucios, incrédulos? Tantas cosas. Pero el Señor nos recibió, nos aceptó como sus hijos, nos perdonó, nos dio la oportunidad. Dice, y así, de esa manera, dice, ustedes tienen que recibirse unos a otros. Así que hoy vamos a ver solamente brevemente de qué manera el Señor nos recibe, de qué manera el Señor nos recibe y cómo nosotros tenemos que recibir a otros que son diferentes, con quien no estamos de acuerdo, que nos cuesta amar y que forman parte de la iglesia del Señor, ¿sí? La primera cosa que podemos observar es que Jesús, cuando nos recibió, Él mismo tomó la iniciativa de buscarnos. Jesús tomó la iniciativa de buscarte. Cuando tú no querías saber nada de Dios, Dios lo que hizo fue dar su vida para salvarte. Antes de que tú le buscaras, Él tomó la iniciativa de amarte. Él se hizo uno de nosotros, se hizo un bebé, nació como hombre y dio su vida para salvarte a ti y para salvarme a mí. Jesús tomó la iniciativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando con las demás personas, no tenemos que quedarnos esperando que el otro venga. Nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Jesús no se quedó esperando que nosotros tengamos interés en Él, ¿no? Antes de que lo buscáramos, Él tomó la iniciativa de amarnos a cada uno de nosotros. Y así dice, de esa manera, si nosotros queremos relacionarnos con nuestros hermanos de manera que glorifiquemos a Dios, necesitamos dar ese primer paso de interesarnos por los demás, ¿sí? Ve a saludar a otro, no esperes que vengan a saludarte a ti. Pregúntale al otro qué necesita, no esperes que vengan a ti. Pregúntale en qué puedes ayudar, no esperas que a ti te den. Pero esto no es fácil en la iglesia del Señor, porque estamos acostumbrados a todo lo contrario. A nosotros siempre esperar que los demás sean los que se interesen por nosotros. Pero aquí dice, ustedes recíbanse así como el Señor los recibió a ustedes, ¿no? El Señor tomó la iniciativa contigo, tú toma la iniciativa de acercarte a otros hermanos. Por ejemplo, se acerca la Navidad y tú antes de ser cristiano, ¿qué pensabas? En ti, en tus regalos, en tu comida, en tu familia y en tus cosas. Pero ahora que eres cristiano, así como el Señor tomó la iniciativa contigo, ahora tú busca a otra persona que no tiene con quién pasar la Navidad, que no tiene familia, que no tiene amigos y comparte con él tu mesa. ¿Se dan cuenta? Antes tú eras así, pero ahora, dice, así como Cristo te recibió a ti, tú ve y recibe a otro. Sí. El año pasado fue el primer año que Ana Iris pasó con nosotros. Ella hace 2 años conoció al Señor y el año pasado fue la primera Navidad. Sí. Y a mí me alegró mucho que hubo 2 familias de la iglesia que sin conocerla le dijeron, ¿con quién vas a pasar esta Navidad? Si quieres, ven y pásala con nuestra familia, ¿no? Hasta pudo elegir, ¿no? Tenía para elegir. Qué lindo es cuando en la familia de Dios, ¿no? No nos quedamos esperando, sino que vamos y buscamos a quién dar, a quién ayudar, con quién compartir. El amor de Dios es así, no se queda esperando. Jesús tomó la iniciativa y nosotros necesitamos también recibirnos unos a otros, tomando esa iniciativa de ir a donde está el otro y buscarle y preguntarle y dar. Número 2, Jesús nos amó sin discriminar, ¿sí? Lo contrario de aceptar, ¿qué es?
Acéptense unos a otros. Lo contrario de aceptar, ¿qué es? Rechazar. ¿Sí? No se rechacen unos a otros. Jesús no nos rechazó, nos aceptó así como estábamos, ¿sí? Y nos recibió con su amor, ¿sí? Nos atrajo a Él y nos dio su perdón y nos hizo parte de su familia. Y dice la palabra de Dios que de igual manera nosotros necesitamos amar a nuestros hermanos, ¿sí? A los que son diferentes, piensan diferente o te cuesta amar. Mateo 5, 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Dice así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En la iglesia de Roma se habían formado dos grupos, que eran los de trasfondo judío y los de trasfondo gentil o no judío. Y a ellos les gustaba estar solo con los que les gustaba. A los que de trasfondo judío se juntaban solamente con los de trasfondo judío. Y los de trasfondo gentil o no judío se juntaban solamente con los de trasfondo gentil. Y se habían hecho grupos en la iglesia. Y Pablo les escribe diciendo, ustedes recíbanse, acéptense unos a otros, así como Jesús los aceptó a ustedes. No se rechacen unos a otros solo porque son de diferente contexto. No se rechacen unos a otros solo porque no les gusta como el otro piensa o como el otro ve las cosas. Y Jesús, lo mismo aquí en Mateo, en esta palabra nos dice, no tiene ningún mérito si tú solamente amas a los que te aman. No tiene ningún mérito si tú solamente te acercas al que te gusta. No tiene ningún mérito si tú saludas a tus amigos, porque eso lo hace cualquiera, hasta los que no conocen a Dios. Pero dice, cuando tú haces lo contrario, dice, se va a ver que tú eres un hijo de Dios. Y Dios se va a glorificar en esa relación. ¿Sí? Y cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, les anima a que ellos también, así como Jesús les había amado, ellos también tenían que amarse unos a otros. ¿Sí? Pablo dice, son diferentes entre ustedes, volviendo a Romanos capítulo 15, son diferentes contextos de donde ustedes vienen. Pero Pablo dice en el versículo 15:6 de Romanos, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente que vivía en Roma veía que un judío y un gentil, un judío y un no judío, que no se podían ni siquiera ver, se sentaban para adorar juntos a Dios, eso llamaba la atención de la gente. Porque en ese tiempo un judío y un gentil no se sentaban a la misma mesa a comer juntos. Para el judío, el que era gentil, se lo llamaba perritos, de manera despectiva. Es un perro, decían. Y ningún judío se sentaba a comer la comida con un perro. Tal era el abismo, la diferencia que había entre ellos, el desprecio que había entre ellos. Pero cuando en la iglesia de Roma Jesús salva a unos y salva a otros y se juntan todos en un mismo lugar para adorar a Dios, juntos, a una voz, unánimes, en una misma alma, dice que allí Dios es glorificado.
Y la gente veía eso y decía, ¿qué pasa con esta gente que antes ni se hablaba y ahora juntos, a una voz y en una sola alma están adorando al mismo Dios y glorificando al mismo Señor? Y eso les llamaba la atención y entonces podían acercarse curiosos para saber de qué se trataba. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que si nosotros tenemos ese mismo amor a Jesús, si amamos la palabra y nos sometemos a ella, aunque seamos diferentes, aunque tengamos costumbres diferentes, aunque trasfondos diferentes, vamos a poder unánimes a una sola voz alabar al mismo Dios. Alabar al mismo Dios. ¿Sí? Pero cuando se juntan personas que son diferentes, ¿no? Aquí dice, acéptense unos a otros, recíbanse unos a otros. Hay que diferenciar en la iglesia del Señor qué parte te toca a ti y qué parte le toca a Dios. ¿Sí? Tenemos que diferenciar que una parte le toca a Dios y otra parte nos toca a nosotros. A nosotros nos toca amar y aceptar a nuestros hermanos. Y al Espíritu Santo le toca transformar sus vidas. Pero nuestro error es que a veces pensamos que a nosotros nos toca transformar la vida de las personas y nos olvidamos que nuestra tarea solo es aceptar. Recíbanlo, acéptenlo, ámenlo como Dios, como Jesús los aceptó a ustedes. Y el Espíritu Santo va a hacer el resto. Sí, el Espíritu Santo va a hacer el resto. El problema es que cuando nosotros nos empeñamos en hacer la tarea del Espíritu Santo y queremos cambiar a las personas a la fuerza, ahí estamos estorbando más que nosotros poder ayudar. ¿Sí? Pero la parte que nos toca a nosotros es aceptar, es amar. ¿Sí? Tal como es, tal como está, tal como el Señor me recibió a mí, tal como el Señor te recibió a ti. Aceptar, amar. Y el resto, el Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Sí? Muchas veces nos pasa a los padres que a veces nos olvidamos de esto y nos cuesta llegar a entender que no somos nosotros el Espíritu Santo. Entonces en la familia queremos cambiar a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro vecino y queremos convencer de pecado, justicia y juicio, cuando esa tarea es la que le corresponde al Señor. ¿Qué tienes que hacer tú? Ama, acepta, recibe y deja que el Espíritu Santo haga el resto. Sí. Y el Señor Jesús hizo eso. Él nos aceptó a nosotros, nos amó sin medida, nos recibió como estábamos, nos perdonó y ahora dice que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que está haciendo la tarea de transformarnos día tras día. Sí. Tenemos que saber diferenciar dónde es nuestra tarea y hasta dónde llega la tarea de Dios. Sí. Entonces dice Pablo, volviendo a 15:7, recíbanse, acéptense unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando tú haces esto, Dios es glorificado. ¿Sí? El Señor puede obrar y llevarse la gloria. Y número 3, Jesús nos perdonó. ¿Qué significa aceptar? ¿Qué significa recibir? Significa perdonar. ¿Sí? Significa perdonar. ¿Sí? El versículo 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sabes? A veces te va a tocar pagar un precio. Jesús pagó el precio en la cruz por nuestros pecados y perdonar siempre lleva un precio. Lleva un precio. El que perdona está dejando pasar por alto una ofensa, está dejando en manos de Dios la justicia, está renunciando a la venganza, está sufriendo el dolor, está renunciando al reclamo, tiene un precio que pagar. ¿Sí? Y Jesús así nos recibió, pagando un precio
para perdonarnos. ¿Sí? Y esto es importante, porque si no estamos dispuestos a pagar ese precio para poder perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros, entonces solamente nuestro perdón va a ser de la boca para afuera. Mateo 18, 15 al 22. Mateo 18, 15 al 22. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, necesita ayuda, ayúdale. Dice, háblale a solas. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oye, busca ayuda, dice, para hacerle ver, para hacerle entender, para hacerle volver. Y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice, si no quiere oír, dice, haz de cuenta que no conoce a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, no tiene el Espíritu Santo, no puedes esperar el fruto del Espíritu Santo en alguien que no lo tiene. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ora por él, para que pueda conocer el amor de Dios y pueda cambiar. Versículo 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque ahí donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano hasta que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Sí? Aquí habla de ponerse de acuerdo para perdonar. Y cuando dice nosotros nos ponemos de acuerdo y perdonamos, algo pasa y algo sucede. Y es que ese hecho llega hasta el cielo. Y hay restauración, hay sanidad, cuando nosotros perdonamos y nos ponemos de acuerdo para perdonar. Ahora, ¿cómo funciona esto en la iglesia? ¿Cómo funciona? ¿Por qué Dios hizo que en la iglesia de Roma hubiera gente tan diferente? ¿Por qué a Dios le gusta hacerlo complicado? ¿Por qué no hizo una iglesia para judíos, otra iglesia para gentiles? ¿Por qué no hizo una iglesia para inteligentes, otra iglesia para menos inteligentes? ¿Por qué no hizo una iglesia para gente que es más capaz o menos capaz? ¿Por qué todos no hacemos, le gusta hacerlo así, juntos? ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué Dios quiso que sea así y dice para que unánimes a una voz? ¿De qué manera se logra esto? Yo voy a pedir a Federico y a Ángel que ven uno aquí, uno se para aquí y otro se para aquí y me ayuden con algo. En la iglesia de Roma había 2 grupos de gente diferente, muy diferente. Vamos a poner que los judíos, ten aquí, los judíos son esta pita y los gentiles son esta otra pita. Estírenla, a ver. ¿Ya? Ok. Judíos y gentiles no tenían nada que ver unos con otros. No se podían unir y no se podían ver entre ellos. Uno por un lado, otro por el otro. ¿Sí? Y hay veces cuando nosotros tenemos personas que son diferentes y nos cuesta amar y aceptar, decimos, todo bien, Señor, Dios bendiga a esta persona, bendice a este hermano, pero él por allá y yo por acá. ¿Sí? Ok. Pero cuando nosotros conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él viene y nos perdona y nos busca donde estábamos, y estando nosotros en el fondo del lodo, Él nos saca de allí, nos limpia y nos perdona.
nosotros venimos a ese perdón y nos abrazamos de ese amor y empezamos a amar a este Jesús. Y eso le pasó en la iglesia de Roma a los que eran judíos, que de pronto entendieron que este Jesús era el Mesías que había venido a dar su vida en rescate por muchos. Y esos judíos que hasta ese entonces estaban ciegos, de repente sus ojos se iluminaron y se agarraron del amor del Señor. Y entonces recibieron ese perdón, esa vida eterna, y empezaron a vivir una vida de gozo con Jesús. Y Jesús hizo lo mismo con otro grupo de gente, con los gentiles, con los que venían de dioses diferentes, costumbres diferentes, idolatría y muchas cosas. Y los sacó de todo eso y les hizo ver que Él era el Salvador, que había muerto por sus pecados para salvarlos y darles vida eterna. Y esos gentiles agarraron y abrazaron con amor esa verdad y la creyeron y fueron salvos. Y cuando llegan a la iglesia, ambos que tienen el mismo, estírense un cachito para aquí, que tienen, sostento a ella, que no sosténlo todavía. Lo voy a juntar ya. Lo que hace Jesús cuando ellos se conocen y se aman el uno al otro, los dos están adorando al mismo Dios, empieza a fluir entre ellos un amor. Y lo que hace Jesús es unirlos como una familia que antes no eran. Sí. Y ahora, a una voz, adoran al mismo Dios y le dan gloria a Dios. Y dice el versículo 6, el versículo 6, sí, que unánimes a una voz glorifican a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero están ellos en la iglesia, están los gentiles y están los judíos, está Federico y está Ángel. Y ellos son diferentes. Y de este lado de la gloria somos pecadores todavía. Entonces un día, uno de ellos ofende al otro. Un día Federico hace algo que peca contra Ángel. Y entonces lo que hace el pecado es esto. Corta la relación. Y aquí tienes dos opciones. Ya, Señor, nosotros te amamos, pero yo por aquí y tú por allá. O tienes otra opción, que es decir, que Ángel diga, es verdad, Federico me hirió, me lastimó, pero Señor, así como tú me perdonaste, cuando yo estaba lejos de ti y tú me diste tu perdón, yo también lo perdono. Y cuando tú perdonas, otra vez vuelves a unir la pita. Pero a la semana siguiente, o pasan unos meses, todo bien en la iglesia, Ángel empieza a darse cuenta de que Federico no lo saluda. Y entonces, o está enojado, o algo le pasa y tiene un problema conmigo. Y empieza a sentir en su corazón el dolor porque él me está dañando. Entonces, el pecado o la falta de consideración del otro hace esto. Y otra vez, la relación se corta. Porque cuando nosotros pecamos contra el hermano, pecamos contra Dios, nosotros rompemos la unidad y rompemos el amor. Entonces, ya cuando uno está leyendo la palabra y uno ve el amor de Dios y uno dice, Señor, si tanto me amaste, ¿verdad? Tanto me perdonaste, ¿cómo no le voy a perdonar a Él? Entonces yo decido perdonarle y tú le perdonas. Y pasa otro tiempo, ¿sí? Y otra cosa pasa y otra vez la relación se corta. Y somos así, fallamos, ofendemos, somos ofendidos, pero otra vez, ya Señor, así como tú me has perdonado, así como tú me has recibido, como yo estaba rebelde, yo también, Señor, perdono a mi hermano. Señor, bendícelo. Y se vuelve a unir. Pasó el tiempo. Y la pita, ¿qué observan ustedes? Se hizo más chica. Cada vez que yo perdono a mi hermano y él me perdona a mí,
nos acercamos más. Cuando en la iglesia del Señor, a pesar de que somos diferentes, vez tras vez ofendemos y somos ofendidos, pero en el amor del Señor recibimos al otro, perdonamos, le amamos, nosotros estamos restableciendo, pero también nos estamos acercando al hermano. Porque hoy te amo más porque me perdonaste más. Hoy tú me amas más porque yo te perdoné más. El que mucho ama, el mucho se le perdona, mucho ama. ¿Por qué Dios hizo que en la iglesia, gracias, porque Dios hizo que en la iglesia haya gente diferente? Porque Dios hizo que nosotros no seamos iguales. Porque Dios hizo que nos lastimemos unos a otros, que seamos pecadores, para que nosotros, poniendo en práctica su palabra, nos acerquemos cada vez más unos a otros. Y cuando la gente que está afuera mira eso, dice, wow, miren, qué cerca están el uno del otro. ¿Cómo se aman esos dos unos a otros? Qué grande es el Señor, el Dios que ellos tienen, que es capaz de hacer esto en sus vidas. Y la gente cuando ve el amor que nos une, dice que va a creer en el Dios que nosotros predicamos. Hubiera sido más fácil que Dios hiciera iglesia de judíos, iglesia de gentiles, iglesia de buenos, de malos, de esto, del otro. Pero no, Dios lo quiso hacer así para mostrar su gloria. Y cuando tú y yo hacemos esto, que dice aquí el versículo 7, por tanto recibíos unos a otros. Cuando nosotros nos acercamos, tomamos la iniciativa, amamos, perdonamos, dice, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando hacemos esto, estamos glorificando a Dios. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que Dios hizo en la iglesia de Roma. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Hasta que lleguemos al cielo, no vamos a hacer lo que debemos ser. Vamos a tener que estar atando pitas y desatando hasta que lleguemos a la gloria, porque ahí sí vamos a hacer lo que debemos ser. Pero mientras tanto, es una oportunidad maravillosa para, con la ayuda del Señor, amar, perdonar y estar cada vez más cerca uno del otro. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu verdad y gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste del hoyo donde estábamos. Tú nos sacaste de donde estábamos, tú nos aceptaste y nos recibiste con tu perdón y cambiaste nuestras vidas. Y gracias también porque lo hiciste con nuestro hermano y nuestra hermana. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a recibirnos unos a otros, a aceptarnos unos a otros, a acercarnos, tomar la iniciativa, a no esperar, a amar como tú nos amas y a perdonar pagando el precio de la humillación cuando sea necesario. Para que viendo muchos glorifiquen tu nombre y muchos al ver el amor que nos une puedan creer en ti, que has transformado nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque miramos con esperanza el día que en tu presencia, en tu gloria, seamos completamente revestidos del hombre nuevo y seamos lo que debemos ser. Gracias porque allí estamos avanzando por tu poder, por tu amor y por tu gracia.
Bendice, Señor, a mis hermanos, a cada uno. Gracias por cada una de sus vidas. Y, Señor, que nos ayudes tú a poder reflejar esa gloria de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.